Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Sociales. Una vez más, estamos desarrollando esta clase de tipo asincrónica. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Y de forma inmediata iniciamos con el desarrollo de las actividades planificadas para esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 2, Imperios del Medio Oriente. Estamos ya finalizando esta unidad con el subtema número 4, correspondiente al Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina. Esos son los subtemas en los cuales vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. La primera, explique el origen del Imperio Romano. Ustedes tienen que hacer una pequeña reseña, un pequeño resumen, una reseña histórica en función del origen del Imperio Romano. La siguiente actividad dice en qué consistió la República Latina. Igual, como el numeral anterior, tienen que hacer un pequeño resumen como obviamente en qué consistió la República Latina. La tercera actividad dice cuáles fueron las consecuencias que conllevaron a la caída del Imperio Romano. Igual tienen que enumerar las consecuencias, las diversas consecuencias que vamos a desarrollar en la presente clase. Y por último, cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de la presente actividad de tarea. Recuerden que todas las actividades, fundamental, todas tienen que ser escritas, tienen que ser hechas en hojas de papel ministro o en cuadernos y por ende ustedes tienen que aplicar la rotulación de su hoja. Es fundamental siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí. Esto lo desarrollan en la parte superior de su hoja y a continuación ustedes desarrollan su actividad, su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que revisar. En función del contenido de la misma, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema del Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina, correspondientes a la semana número 4 del 21 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 21 de octubre, la fecha límite de entregas es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Esos son los temas en cuanto a la actividad que ustedes tienen que tomar en cuenta, en consideración en relación a los tiempos de entrega de la presente tarea. Tienen ustedes todas las instrucciones y el contenido de la actividad que ustedes van a desarrollar en la presente semana. Tienen toda la explicación. Por favor, sigan presentando a tiempo todas las actividades y de forma inmediata, una vez que se les ha indicado las instrucciones del desarrollo de la presente actividad, de la presente tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, que es el material con el cual obviamente contiene la tarea, como, perdón, que contiene obviamente la materia como tal dentro de este proceso educativo. Vamos a iniciar, vamos a ir viendo, vamos a desarrollar las actividades correspondientes a esta unidad y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada uno de los contextos en función de este tema. Vamos a ir desarrollando y obviamente vamos a ir explicando. Y vamos a hablar, y habíamos hablado de los imperios del Medio Oriente en la clase anterior, habíamos ido revisando, habíamos ido viendo cómo se puede acoplando la sociedad, cómo se fue uniendo, cómo fueron formando desde pequeñas aldeas, fueron transformándose en ciudades, de ciudades fueron estructurándose en pueblos, obviamente grandes, y estos pueblos o ciudades obviamente se transformaron de acuerdo a su intensidad económica, se transformaron en los imperios, en los primeros imperios que fueron formándose dentro de la historia de evolución de la humanidad. Y dentro de este contexto vamos a hablar en esta etapa, vamos a hablar ya del último imperio que se desarrolló, que fue el Imperio Romano, uno de los más poderosos y que más tiempo duró o trascendió durante la historia. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica, al Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Prácticamente ocupaba, ustedes pueden, de acuerdo a estas dimensiones, se les puede indicar que prácticamente estaba extendida casi por la mayoría de lo que hoy es Europa.
Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profundas huellas en relación a la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival en esa época. El imperio romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo, desde el año 90 hasta el año 230 después de Cristo. Hubo tal calma y prosperidad que el imperio se conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar, obviamente disputas internas dentro del imperio, debilitaron periódicamente a Roma. Después de 6 siglos, cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. Ese fue la parte final, el declive en cuanto al imperio romano. En cuanto a los orígenes de Roma, existen, como en todo pueblo, como en toda ciudad que haya sido fundada, existe la parte real y también la parte inventada, la historia en cuanto a la formación y fundación de cada uno de los pueblos. Y con Roma ocurre cosa similar. Y dentro de esto vamos a ver, los romanos creían en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebraban fiestas anuales en su honor. En realidad, ya en la parte real, la ciudad de Roma nació de los asentamientos en un valle bien arraigado, especialmente por 3 tribus: los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia, los sabinos y los etruscos. Prácticamente el origen de Roma tiene su origen en la fusión de 3 culturas y de 3 pueblos: los latinos, obviamente los sabinos y también los etruscos. Su rica cultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en la ciudad, esto es, una civis, en el siglo 8 a.C. con el nombre de Roma Quadrata. Ese fue el origen, prácticamente el inicio, la génesis misma de este gran imperio. En cuanto a la República Latina, se fundó la República Latina, entonces dos cónsules elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente cada uno tenía poder de veto sobre la decisión del otro. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato, si es que habían hecho algo contrario a la ley. La calidad de cónsul estaba reservada solamente para los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Prácticamente el pueblo romano, la población romana, la sociedad romana, estaba dividido en 2 estratos sociales. Los patricios, que prácticamente eran la clase pudiente, los emperadores, descendientes de acuerdo a su criterio para mantenerse en el poder. Ellos decían que eran descendientes de los dioses. Y los plebeyos. Los plebeyos era el pueblo en común. Entonces ahí prácticamente Roma estaba dividido por estas 2 estructuras: los patricios y los plebeyos. En este caso dice que prácticamente la calidad de cónsul, la calidad de emperadores, estaba reservada justamente para los patricios, es decir, miembros de la nobleza. En este periodo también se organizaron o se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, cargos y se recogieron por escritos. Eso quiere decir que habían determinados escritos en el alfabeto latino, leyes para normar la relación entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de los más importantes legados culturales para la humanidad y sus principios se incorporaron en las leyes de muchos países. Por ejemplo, en la actualidad, todavía en muchas universidades se sigue todavía analizando y estudiando el derecho romano, especialmente en las facultades de derecho. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí es donde nace una serie de estructuras, una serie de legislaciones en las cuales son la base fundamental para la creación del resto de leyes que nosotros tenemos y que también aplicamos en la actualidad. Todas las leyes, todos los códigos que nosotros tenemos acá en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, la mayoría de ellos están justamente sustentados o basados directamente en el código romano.
En cuanto a la expansión de Roma, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte de los etruscos, al sur de los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actual España y Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y también Grecia. La derrota de la dinastía Seleucida durante el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, que es la segunda etapa, lo que les había dicho, en cuanto a las castas, en cuanto a la división social que tenían los romanos, entre patricios y también entre plebeyos, los plebeyos, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto conllevó a la República a una gran crisis en el siglo I antes de Cristo. Obviamente que esto originó también la disolución, prácticamente el ocaso de este gran imperio. En este mapa nosotros podemos ver, en este mapa temático, nosotros podemos ver el imperio romano en su máxima expresión. Ustedes pueden ver prácticamente todo Oriente y también todo lo que es Europa, el continente europeo en la actualidad. Todo estaba considerado dentro de los dominios y territorios de este gran imperio romano. Todo lo que ustedes pueden ver en café, todo esto es parte, de hecho, todo el territorio que ocupaba el imperio romano. De hecho, estaba dividido en dos. El imperio, para su mejor administración, se lo dividió en dos: el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Entonces, esas son las características fundamentales, y más adelante hemos de ver todo, una serie de actividades que se desarrollaron hasta su caída. En cuanto al Imperio Romano, de la crisis emergió un triunfador, y él fue Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante los años 27 a 14 antes de Cristo. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio de Nerón, el famoso y loco Nerón, que prácticamente incendió Roma dentro de unas etapas de locura que él tuvo. Vespacio inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo. Del año 96 al 180 después de Cristo gobernaron los llamados cinco emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de la Plata del Imperio Romano. Pero otra vez el ejército, insatisfecho, impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al periodo llamado de monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el periodo que se conoce como la anarquía militar. Obviamente ellos también tuvieron sus golpes militares, ya obviamente casi similar con lo que en algún momento acá en Latinoamérica también se dio dentro de las etapas, los gobiernos de origen militar. Lamentablemente, dentro de la historia, tenemos que indicar obviamente el ocaso, la caída de este gran imperio, justamente por las revueltas internas que se venían dando. Diocleciano, durante los años 284 y 305, reorganizó el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante los años 36 y 337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante el año 379-395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habían de comenzar el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, como les había dicho, prácticamente la división del imperio.
El imperio fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo originario del pueblo del sur de Suecia que avanzó hacia el sur de este imperio. Y de esa manera prácticamente daría por culminado toda esta etapa de evolución en cuanto al imperio más grande y que por mucho tiempo estaría al frente, obviamente dominando todos estos territorios. Una de las características fundamentales del poderío romano justamente son las legiones romanas. Muchos de ustedes habrán visto en películas, habrán visto en algunas series, especialmente en Semana Santa, mucho se habla sobre estas etapas del apogeo del Imperio Romano. Y dentro de estas características, el ejército estaba constituido por legiones romanas. El poderío militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficacia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de espada, la jabalina y la lanza. Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, cobijas, estacas, comidas, entre otros aditamentos. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres, 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. Acababan de 8 en fondo, estando las 4 primeras filas formadas con soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo. Utilizaban caballos y carros de combate. Justamente este tipo de estrategias son las que, por ejemplo, la policía utiliza hasta la actualidad. Justamente este tipo de ejercicios, de entrenamientos y de formación es lo que la policía y el ejército, especialmente cuando se trata de disuadir, de disolver, por ejemplo, más manifestaciones, es lo que utilizan para poder repeler a la población. Por ejemplo, ustedes han visto la formación que hace la policía, una sola fila adelante, de costado y obviamente estructurados con escudos. Justamente así toman todo lo que en algún momento obviamente, se aplicó en las legiones romanas. Una vez más, se les puede indicar que toda la evolución militar, las estrategias militares, políticas, religiosas, culturales y también en materia de derecho, obviamente hasta la actualidad nos ha servido mucho. Muchos de los países actualmente, la mayoría de las constituciones, la mayoría de los ejércitos, todavía tienen base en justamente todas estas estructuras que fueron creados por los romanos. Fue fundamental hasta la actualidad esta gran evolución que se dio. Vamos a ver justamente dentro de estas características, este gran imperio todavía tenía este poder, esta determinación sobre sus ciudadanos y obviamente los había dividido en el caso de los plebeyos. Vamos a ver a los ciudadanos y también a los esclavos, cuáles son las diferencias, qué derechos no tenían, qué derechos sí tenían, vamos a ver a continuación. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, que eran clientes libertos y esclavos. Los primeros, eso quiere decir los plebeyos, eran libres pero no tenían derechos. Conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes, mientras que los segundos, los esclavos, en este caso, eran esclavos libertados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablaban. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia y a los hijos varones. Las mujeres no tenían derechos sobre estas actividades obviamente de todos pertenecientes a clases altas.
Tenían derecho al sufragio, a desempeñar cargos públicos y religiosos, a la designación de tierras públicas, a apelar al conjunto del pueblo en caso de condena o muerte, entre otros beneficios. También tenían obligaciones tales como el servicio militar y el apoyo de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después también a los plebeyos ricos que la adquirían obviamente comprando todos estos títulos nobiliarios. Finalmente, en el siglo II antes de Cristo, a los plebeyos en general. La ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes y a los esclavos. Ellos continuaron estando al margen de todo este proceso de ciudadanía. Aquí nosotros podemos ver en esta última etapa el Imperio Romano, fue la civilización romana, obviamente estuvo en su apogeo en el año 753 a.C. y el 476 después de Cristo. Existió durante este periodo la civilización romana. Se extendió en los tres continentes, Europa, Asia y África, y se desarrolló en lo que hoy es la península itálica, como un pequeño resumen de este proceso de explicación acerca del origen de este mega imperio que obviamente ha sido de mucho avance técnico y tecnológico también para las futuras generaciones y, o, por qué no decirlo, hasta la actualidad. Vamos a ver un poco más acerca de este gran imperio. Vamos a ver el imperio romano, que fue el imperio romano. Vamos a ver un poco más desde el punto de vista eh, técnico, social. El Imperio Romano, Imperium Romanum en latín, que se traduce como dominio romano, fue el periodo de máxima expansión del Estado romano. En la antigüedad clásica fue un régimen político autocrático que existió entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo y dominó sobre toda la totalidad del Mediterráneo e incluso en algunas regiones mucho más allá de este sector. El Imperio Romano fue una de las entidades públicas más importantes de la antigüedad, especialmente en Occidente, junto con el periodo anterior. Conocido como la República Romana, sentó las bases de muchos aspectos del mundo occidental contemporáneo y dejó un legado significativo en materia política, judicial, cultural y social. Ese es el legado que nos ha dejado hasta la actualidad. La mayor expansión del Imperio Romano se alcanzó en el año 117 después de Cristo. En los siglos III y IV experimentó una división política y territorial, primero durante el reinado de Diocleciano, durante los años 284-305, y luego tras la muerte de Teodosio, durante los años 379-395, cuando se consolidó la división entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, este último conocido posteriormente como el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 con el debilitamiento económico y la presión de los llamados pueblos bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Occidente perduró hasta el año 1453. En general, la vida del Imperio Romano fue cosmopolita. Eso quiere decir que estaba conformado o hasta este sector llegaban de diversas nacionalidades, de diversos pueblos. La cultura romana estuvo fuertemente influenciada por la cultura griega, de la que heredó en gran parte la filosofía y también la mitología, y adoptó también aspectos culturales de otros territorios conquistados. Sin embargo, los romanos también impusieron su lengua, que fue el latín, y algunas costumbres como la vida urbana, y otorgaron la ciudadanía romana en sus provincias, proceso conocido como la romanización. El Imperio Romano fue el escenario de la aparición y masificación del cristianismo, culto que se convirtió en la religión oficial del imperio en el siglo IV. Fue tanta la importancia del Imperio Romano que tras su caída hubo algunos intentos por refundarla, pero el Imperio Carolingio de Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico dentro de este proceso. Vamos a ver en cuanto a los inicios, hablando un poco más acerca de los inicios del Imperio Romano, vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto al inicio de este mega imperio que obviamente perduró
durante varios siglos. Cuando Roma aún era república, el cónsul Julio César en los años 100 y 44 antes de Cristo fue asesinado por un grupo de conspiradores que lo veían como un tirano en ciernes. Tras su muerte, se desató una guerra civil por el control político de la república. La victoria fue para el bando de Octavio, 63 antes de Cristo, 14 después de Cristo, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quienes instauraron una especie de dictadura conocida como el Segundo Triunvirato. Posteriormente, Octavio, sobrino nieto de Julio César, se enfrentó a los otros dos triunviros, logró exiliar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval de Oxio en el año 31 antes de Cristo. Entonces Octavio se presentó como defensor de la República y devolvió al Senado algunos de sus poderes con la intención de legitimar su posición política. Consiguió que el Senado lo nombrara Augusto, un nuevo título que significaba venerable y que lo identificaba como un emperador. De este modo concentró personalmente el poder político, así terminó la vida republicana de Roma y comenzó formalmente el Imperio Romano en el año 27 antes de Cristo. Fue tal la importancia del primer emperador romano que sus sucesores usaron los nombres de César, que Octavio había adoptado tras la muerte de su tío abuelo Julio César, y Augusto como nombres reales. El sexto mes del calendario o juliano, que se usaba en ese entonces llamado Sextilis, fue renombrado como Augustus, de donde llegó al calendario gregoriano como el nombre de agosto, el nombre del mes de agosto. Entonces, como una curiosidad, ustedes ya saben exactamente de dónde procede el mes de agosto. Entonces, aquí prácticamente hasta estos nombres obviamente son de origen romano. Aquí una vez más nosotros podemos ver la ubicación del Imperio Romano, podemos ver toda su extensión, cómo estuvo distribuir, cómo su extensión prácticamente ocupando la mayor parte del territorio europeo, del continente africano y obviamente del continente de Oriente, de los territorios de Oriente. Entonces ahí cómo está obviamente podemos observar cómo llegó a tener una extensión aproximadamente de 5 millones de kilómetros cuadrados, una extensión única para un imperio. El Imperio Romano tenía su centro en Italia y más especialmente en la ciudad de Roma, que era su capital. Sus conquistas en otros territorios comenzaron en los tiempos de la República y se ampliaron durante los años del Imperio. Los principales intereses políticos y económicos de Roma estuvieron siempre orientados al mar Mediterráneo, que conectaba a Europa con el norte de África y con el Medio Oriente, con el objetivo de controlar la cuenca del Mediterráneo y algunas regiones más allá del imperio. Se expandió este imperio hasta alcanzar una extensión de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense toda la extensión que tenía. Si bien la extensión del imperio romano cambia mucho a lo largo del tiempo, en su momento de esplendor abarcó justamente los siguientes territorios. Casi toda Europa Occidental, los Balcanes, la costa del Mar Negro, casi toda la actual Turquía, Siria y Chipre, el levante meridional actual es Jordania, Palestina, Israel y Líbano, y el norte de África desde Egipto hacia Marruecos. Ese fue todo el territorio que abarcaba este mega imperio. Semejante territorio era difícil de recorrer y administrar y requirió ser dividida en provincias, que en los años de mayor extensión del imperio fueron 46 las provincias las cuales estaba estructurada. En el año 117 después de Cristo, pero a través de subdivisiones terminaron siendo 96 provincias hasta el año 285 después de Cristo. Muchos de los nombres de dichas provincias engendraron los nombres actuales de países y regiones, como Britania, Germania, Hispania o Ludea. También se construyó una gran red de caminos para facilitar la comunicación y el transporte entre todas estas provincias que estaban integrando el megaterritorio de este gran imperio
Romano. En cuanto a las características del Imperio Romano, el Imperio Romano tuvo las siguientes características. Primero, surgió en el año 27 a.C., cuando Augusto se erigió como primer emperador romano y dio por finalizado la época de la República Romana y duró, según algunos historiadores, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Su extensión fue muy grande, pues abarcó buena parte de Europa, el norte de África y Asia Occidental, lo que implicó un complejo control del mar Mediterráneo. Su territorio se dividió en provincias, cada una administrada por un alto funcionario imperial. La gran parte de la cultura romana fue influida por la cultura griega. Los griegos tenían gran influencia sobre, obviamente, conquistados bajo el dominio de los romanos, a punto tal que compartían principios filosóficos, valores y gran parte de una misma religión politeísta. Eso quiere decir que tenían varios dioses. Por ejemplo, los dioses y héroes griegos fueron nombrados por los romanos por su propia mitología. Zeus como Júpiter, Afrodita como Venus, Hermes como Mercurio, Hera como Juno, Hefesto como Vulcano, Poseidón como Neptuno, dioses como Odiseo, perdón, como Ulises, Heracles como Hércules, entre otros dioses también de la mitología griega, que los romanos los hicieron suyos propios dentro de este proceso de culturalización. También precedió el nacimiento del cristianismo, una religión surgida del judaísmo que se expandió desde Judea. Fue tal la influencia de este nuevo culto en la población del imperio que a partir del siglo IV pasó a ser la religión oficial del imperio romano y se difundió por toda Europa y en la actualidad por todo el mundo. La capital fue la mayor parte del imperio romano, pero en distintos momentos se trasladó a Milán, Ravenna, Nicomedia y Constantinopla. Poseía un poderoso ejército organizado en legiones, hasta 30 en sus mejores momentos, cada una compuesta por 10 cohortes, dotado de un estandarte cada una, divididas a su vez en 5 o 6 centurias de 80 soldados cada una. Cada centuria podía subdividirse en 10 contubernios, que era la unidad mínima de 8 legiones que compartían su tienda de campaña. Esto en cuanto a las actividades que tenían de las características del Imperio Romano. Y por último, era un extenso imperio colonial. En Roma existía una pluralidad de productos provenientes de distintas regiones, se hablaban múltiples lenguas y existía una amplia red de comercio gracias al sistema de vías que permitía la conexión de las distintas provincias romanas. Además, se acuñaron monedas que facilitaron las relaciones económicas dentro del imperio, como el denario, el sestercio y el sólido. Esas fueron las tres monedas en las cuales obviamente se desarrollaba la economía o se sustentaba la economía dentro del Imperio Romano. En esta última etapa vamos a ver justamente las etapas del Imperio Romano. El Alto Imperio se desarrolló en el año 27 a.C. hasta el año 284 después de Cristo. El Alto Imperio fue la etapa de auge del Imperio Romano en la que tuvo lugar su expansión territorial y la mayoría de sus conquistas militares de la mano de 4 dinastías gobernantes: la dinastía Julio-Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina y la dinastía Severa. Comenzó con la Pax Romana de Augustus y terminó con la llamada crisis del siglo III, que llevó al asesinato de Diocleciano. Esto en cuanto a esta primera etapa. La siguiente etapa es el Bajo Imperio, que se desarrolló durante los años 284 después de Cristo hacia el 476 después de Cristo. El Bajo Imperio fue la etapa de decadencia política y económica del imperio, que comenzó tras la crisis de gobernabilidad que generó el asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235, seguido del asesinato de varios emperadores hasta el año 285. Tras la llegada al poder de Diocleciano, apareció por primera vez la idea de administrar separadamente las mitades occidentales y también la oriental del imperio, que se consolidó tras la muerte de Teodosio I en el año 395, quien entregó cada mitad a uno de sus hijos. Sin embargo, ninguna reestructuración logró devolver el esplendor y la paz que estuvo hasta ese entonces este gran imperio romano.
En función de la arquitectura, vamos a ver a continuación cuáles son las características más preponderantes en función de la arquitectura. Solo regálenme un segundito nomás. Listo, en esta última etapa vamos a ver ya la arquitectura romana. En cuanto a la arquitectura romana, regáleme un segundito más. En cuanto a la arquitectura romana, vamos a ver, es uno de los aspectos fundamentales, uno de los grandes legados de la cultura romana fue justamente su arquitectura. Se emitió estilos de la cultura griega clásica, pero les añadieron elementos propios y originales. La arquitectura romana comenzó a destacarse durante la República, pero tuvo su momento de esplendor durante el desarrollo del imperio. En esta época se llevaron a cabo grandes obras de ingeniería como los célebres acueductos, arcos triunfales y coliseos romanos que aún perduran, los baños públicos, la calefacción por suelo radiante a los grandes templos religiosos. Más tarde heredó también el cristianismo. La mayor parte de las ruinas romanas actuales data del Alto Imperio. Este estilo peculiar de los romanos fue el estándar de Occidente hasta el siglo IV, cuando surgió la arquitectura bizantina y luego reapareció como una de las influencias de la arquitectura romana en Europa Occidental durante el siglo X. Esto en cuanto al esplendor, en cuanto a la arquitectura. En relación a la economía del Imperio Romano era de tipo esclavista, pues destinaba manos de obra esclava a productos agrícolas y otras tareas sin más remuneración que la necesidad para su manutención. Los esclavos eran considerados propiedad de sus amos y podían ser vendidos, comprados o también liberados. También existían los trabajos libres y los colonos, estos últimos podían cultivar sus terrenos a cambio de un pago al propietario de la tierra. La vida social y el comercio estaban centrados en las grandes ciudades, interconectadas mediante una amplia red de caminos que también permitía el movimiento de tropas. Las provincias del imperio estaban obligadas a pagar tributos, esa era una de las características fundamentales.
los romanos desarrollaron la agricultura y la ganadería con la introducción de nuevas técnicas y la producción de muy diversos cultivos, dado que la extensión del imperio permitía la exploración de distintos tipos de suelos, climas y recursos. Los cultivos más importantes fueron la vid, el trigo, la cebada y los olivos, de los que obtenían aceite que era transportado en ánforas, así como otros árboles frutales, cereales, hortalizas y también determinadas leguminosas. Uno de los eventos más preponderantes dentro de la evolución jurídica tenemos el derecho romano. Otro de los legados del Imperio Romano de Occidente fue su sistema jurídico y de legislación, en el que se inspiraron muchos de los códigos actuales de justicia. El llamado derecho romano, ius romanum, constituyó la base del derecho moderno y aún sobrevive en forma de principios y sentencias fundamentales, presentados a menudo en la lengua romana y también en latín. El derecho romano era complejo, práctico y de calidad técnica. Si bien era más antiguo, fue compilado por primera vez por Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, en el siglo VI en una recopilación llamada Corpus Ius Civilis. Entonces ahí obviamente se recogió justamente todo este proceso. En líneas generales se establecía una división entre derecho privado y el derecho público y existía esta base fundamental que en la actualidad nosotros igual tenemos justamente esta división, el derecho privado y el derecho público, según si el asunto tenía que ver con la relación entre particulares o con la relación entre Estado y los ciudadanos. Además, contemplaba ramas específicas como el derecho penal, el derecho tributario y el derecho administrativo, y habían estas ramas dentro de esta legislación que se había creado dentro de este grupo de leyes que se habían creado en el Imperio Romano. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de este importante tema en cuanto al desarrollo del Imperio Romano desde el inicio hasta su ocaso. Importante para toda la humanidad porque de él, de toda la cultura que emanó del Imperio Romano, también nos hemos sabido aprovechar nosotros para estructurar todas las leyes y códices que nosotros tenemos también en nuestra actualidad y que permiten normar toda la conducta de cada uno de los ciudadanos. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Nos estaremos viendo en las siguientes horas con el desarrollo ya de clases sincrónicas, eso quiere decir con la conexión de cada uno de ustedes en el aula de Zoom, en la sala de Zoom, siempre y cuando obviamente que la energía eléctrica así nos los permita. Señoras y señores, un excelente día. Recuerden que esta clase en minutos se encuentra ya subida en su aula virtual.